Este viernes tiene lugar el Consejo de Energía de la Unión Europea. Cuentan con acordar un ahorro generalizado del 10% del consumo eléctrico, en un momento además en el que aumenta la tensión en torno al gasoducto en el Mar del Norte. Son cada vez más quienes buscan en las placas fotovoltaicas una salida a esta crisis que no tiene visos de resolverse enseguida. Hablamos ya con Andrés Snucci, docente del Máster de Energías Renovables de la Universidad Internacional de Valencia. Muy buenos días, profesor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar. En primer lugar, ¿puede tener consecuencias directas en los precios el ataque a los gasoductos en el Mar del Norte? Bueno, de hecho, tuvo consecuencias directas, ¿no? El petróleo, el barril Brent y el gas natural sufrieron aumentos estrepitosos una vez que la noticia llegó a los mercados, ¿no? No pasó no así con los precios de la electricidad, que vienen bajando relativamente, yo creo que más que nada porque está bajando la demanda, se están utilizando menos aire acondicionado ahora, estamos terminando el periodo estival, pero evidentemente ha tenido impacto en los precios. Los precios de las acciones han caído a nivel global y particularmente en Europa. Eso hace que suba el costo de capital para que las empresas se financien y por lo tanto obviamente tiene impactos negativos, eso desde ya, ¿no? En relación a los precios de la electricidad en lo que es España, bueno, con el tema de la excepción ibérica y todo eso se han contenido bastante. La inflación está, digamos, no digo bajando, pero sí está como más estabilizándose y esperemos que no siga habiendo malas noticias en el terreno geopolítico como para que no impacten los precios, aunque pareciera que la situación tiende a tensionarse más, ¿no? Con las cosas que están pasando. Francia aparece ahora abierta a negociar la tubería entre España y Alemania. ¿Qué porcentaje del gas ruso podría llevarse desde Argelia? No va a ser un gran porcentaje. Por ejemplo, Alemania estaba importando unos 140.000 millones de metros cúbicos de Rusia y la capacidad que tiene el MidCat, este gasoducto que se construiría y que conectaría por el sur a España con Francia, tendría una capacidad de unos 10.000 millones de metros cúbicos, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que su construcción tardaría entre un año y medio y 2 años, pero lo importante es que aumenta la conectividad. Hay que pensar en esto como si fuera un sistema circulatorio en el que va a aumentar la conectividad del gas en Europa y eso va a facilitar mucho más la coordinación entre los países, especialmente en lo que se refiere al abastecimiento para ir cubriendo las reservas, aumentar las reservas y ir cubriendo, digamos, o coordinando las necesidades de los distintos países. En principio es una buena noticia que se haga este gasoducto. España ya comparte 2 gasoductos en el norte, en los Pirineos con Francia, y esta sería una buena noticia. También teniendo en cuenta que a largo plazo se viene el hidrógeno como un vector energético y entonces este gasoducto podría llegar a servir también para compartir parte del hidrógeno o mezclarlo con gas natural en el caso de que digamos, su producción se incremente sustancialmente y se incorpore como un energético más. Este viernes se reúne el Consejo de Energía y se espera que anuncien medidas como el ahorro del 10% en el consumo del gas. ¿Van a ser suficiente ese porcentaje de ahorro? Sí, en principio ya ha habido un ajuste, porque al aumentar los precios, por ejemplo, en España, en el sector industrial está bajando bastante la demanda. Hay que tener en España, por ejemplo, el sector industrial acapara aproximadamente un 60% del consumo, de la demanda de gas natural, y al haber aumentado los precios, evidentemente las industrias han buscado la forma de sustituir o bajado incluso la producción, como se está dando en algunos sectores, ¿no? Como la producción de fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Las medidas, en principio, son importantes.
es importante que haya, digamos, haya medidas que alienten a un mayor nivel de ahorro de energía en el sector comercial, o sea, en los comercios, los hospitales, las escuelas, pero también en el sector residencial. Y bueno, esperemos que alcancen. Por suerte, los niveles de reservas que tiene Europa se han acumulado durante este año, están muy altos, están en torno a un 88% su capacidad, con excepción de algunos países como Letonia, Hungría, Bulgaria o Austria, que tienen niveles menores al 90%, el resto de los países están casi llegando al 90%, y eso hace que este invierno se cuenten con reservas suficientes aproximadamente. Puede haber algún tipo de racionamiento, pero que en líneas generales se pueda abastecer a los países más fríos en Europa Central principalmente, ¿no? El tema es si va a haber que hacer campañas de concientización mayor para provocar un cambio de hábitos, bajar la temperatura, estar más abrigado dentro de los hogares, estar digamos, más con el termostato más bajo en cuanto a la temperatura de la calefacción, y bueno, estos umbrales de corte nos harán un poco menos confortable el invierno, pero no creo que sea algo tan complicado. Es algo que, digamos, una población informada puede realizar, ¿no? Profesor, ¿y cómo ve otras medidas que también estudian? Un impuesto a las petroleras y un tope de precio para renovables. Claro, el tema es que como el mercado europeo es marginalista, el precio horario lo define la última central en abastecer a la demanda, y las últimas que van entrando son las más caras, o sea, las más costosas, por ejemplo, las que se abastecen a gas natural. En ese contexto, las energías renovables tienen un excedente, o sea, se benefician del sobreprecio, o sea, porque el precio está muy, muy por encima de sus costos. Entonces, ponerle un tope, evidentemente los empresarios de las renovables no se van a sentir a gusto, pero van a seguir ganando. Y hay que tener en cuenta que estamos viviendo un conflicto geopolítico de gran magnitud y de magnitud creciente, y eso es lo que a mí no me gusta, pero ojalá este conflicto se pudiera resolver lo antes posible, pero parece que no es así. Entonces, evidentemente, hay que compensar a los que más pierden y, de alguna manera, perjudicar, pero no de una manera determinante, a los que se ven beneficiados. Y a eso apunta este tipo de topes sobre los precios. El resto de las medidas me parece razonable. Se está promoviendo ahora una mayor coordinación entre los países, o sea, por ejemplo, promover compras conjuntas, o sea, de grandes volúmenes de GNL, de gas natural licuado, lo cual haría que bajen los precios. Se está promoviendo una mayor coordinación en lo que es los intercambios entre los países, compartir un poco y ir mediando en el abastecimiento, en el uso de estas reservas, que durante el invierno van a empezar a agotarse, van a bajar, van a llegar a estar en un 90 o más % en el nivel actual, pero a lo largo a medida que el invierno se suceda, van a ir bajando. Esperemos también, y depende mucho el tema del clima, ¿no? Si es un invierno más benigno o más crudo, también dependerá en los precios, en la mayor demanda de gas natural, y bueno, pero si es un invierno benigno, más tranquilo, tal vez con las reservas actuales alcanza y estaremos bien. Andrés Susni, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana con su análisis. Buenos días, profesor. Un placer, muchas gracias y buena suerte a todos.